Vamos a retomar nuestra serie Yo Soy. El tema que hoy vamos a revisar es el Dios de justicia y de ira santa. Ese es el tema. Tú tienes en tu boletín el Dios justo y está bien. Yo hice el cambio entre ayer y esta mañana, entonces por el contenido del mensaje me parece más apropiado este título, el Dios de justicia y de ira santa. Recuerda que estamos revisando a lo largo de las Escrituras, a la luz de la palabra, distintos atributos de Dios. Y el propósito de esto es traer a nuestra memoria quién Él es, volver a levantar nuestros ojos al Dios soberano. El énfasis de este tiempo, y si tú estuviste participando de la conferencia donde estuvo nuestro hermano Chris Jacobis, han venido, creo yo, Dios dando dirección respecto a que debemos adorar y solo podemos adorar al Dios que conocemos. Si yo no conozco a Dios, me es difícil adorar al Señor porque no lo conozco. Y esta serie pretende esto, pretende volver a mirar al Señor, traer a nuestra memoria su carácter, su naturaleza, quién Él es. Y cuando hablamos de la justicia y de la ira del Señor, sin lugar a dudas son dos atributos que no nos gusta escuchar. Es más, por muchos creyentes estos dos atributos son no aceptados o no terminan de cuadrar en la mente porque parecería una contradicción al momento de decir que Dios es justo y de ira santa, pero también es amor. Parecería una contradicción. Si es amor, ¿cómo puede Dios airarse? Si Dios es bueno, ¿cómo puede ejercer justicia? Y muchos creyentes no aceptan esto, aunque la palabra lo revela de manera explícita. Y aún para no creyentes, el tratar de concebir en su mente que un Dios que es predicado por muchos como un Dios de amor, no es correcto, no sería apropiado que sea un Dios justo y que en un momento despliegue su ira. Pero no se trata de un asunto de inclinaciones emocionales para tratar de entender lo que Dios debe o no debe ser. La Biblia explícitamente enseña, como vamos a observar en esta mañana, que nuestro Dios es un Dios de justicia y que nuestro Dios es un Dios de ira santa. Yo espero que al final de este mensaje nuestra mente pueda abrazar con gratitud y profunda admiración la justicia del Señor. Mencionaba que existe dentro del cristianismo una inclinación por ciertos atributos que a nosotros nos parecen más gloriosos, más hermosos, incluso más dignos de ser cantados. Y estas inclinaciones normalmente tienen que ver con cómo yo miro al Señor. Y algunos pueden sostener a lo largo de sus vidas que Dios es solo amor. Otros pueden hablar solo de la gracia del Señor. Algunos pueden afirmar que Dios es solo misericordioso, solo bueno, solo lleno de gracia. Y no es que esté mal, pero es que Dios es tan bueno como tan justo. Cuando Él ejerce su justicia, lo hace en el escenario de una profunda convicción de misericordia. Cuando Él ejerce justicia, no deja de ser amor, no deja de ser bueno, no deja de ser misericordioso, no deja de extender gracia. Y cuando Él en su justicia ejerce su ira santa, esa ira armoniza perfectamente con su bondad. No porque ejerza ira deja de ser bueno. No porque Dios discipline deja de amar. Nuestro Dios sigue siendo Dios. Nuestro Dios sigue siendo soberano. Nuestro Dios sigue siendo justo en medio del ejercicio de sus múltiples atributos. Ahora bien,
Yo señalaba que independientemente a mi percepción de los atributos de Dios, quiero que tú selles en tu mente que Él es tan santo como justo, y siendo santo es digno de adoración, y siendo justo es digno de adoración. Y ejerciendo su ira en su justicia santa, Él sigue siendo digno de adoración. Lo que a nosotros nos garantiza que Él va a ejercer una justicia justa es su santidad. Lo que a nosotros nos garantiza que el hombre en un momento va a recibir, porque así va a suceder, como vamos a observar en esta mañana, que en un momento el hombre que no se arrepiente va a ser el recipiente de la ira de Dios. Lo que nos garantiza que este acto de Dios es justo, insisto, es su santidad. ¿Qué quiero decir? Que cuando un Dios ejerce ira en respuesta a su justicia, no deja de ser santo. Y su santidad nos garantiza que su justicia es justa y que su ira es el resultado de su santidad. Nosotros, con cierta frecuencia, espero no regularmente, pero ciertas temporadas de nuestra vida, experimentamos la disciplina del Señor. La disciplina del Señor es correctiva para sus hijos. La disciplina del Señor busca que nosotros, siendo hijos, podamos crecer en santidad. En su justicia, Dios quiere enderezar en su justicia y la aplicación de la disciplina en la vida de sus hijos, Dios quiere enderezar nuestros caminos. Entonces aquí estoy incluyendo un otro elemento, que es la disciplina del Señor. Entonces yo tengo la justicia de Dios como un paraguas, y esta justicia ejerce en un momento su ira sobre aquellos que no se han arrepentido, y esta justicia ejerce disciplina sobre la vida de sus hijos para rectificar sus caminos. Yo voy a desarrollar esto, solo quiero poner algunos pensamientos sobre los cuales vamos a caminar en esta mañana. Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. Dice: compasivo y clemente es Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Quiero que observes tres atributos del carácter de Dios. El texto dice en el Salmo 103:8 que Él es compasivo, Él es clemente y Él es misericordioso. Pero Él también es lento. ¿Para qué? Para la ira. Lo que significa que antes de Él, Dios, ejercer ira, de depositar su ira justa, Él es primero compasivo, clemente y misericordioso. Lo que significa que Dios nos responde a arrebatos de ira como nosotros. Dios no se enchila de un momento a otro. No es que Dios está enojado y empieza a decir y a hacer cosas y a sentenciar. Dios no hace aquello. Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque Dios es compasivo, clemente, misericordioso, lento para la ira. Lo que significa que Dios da el tiempo necesario, apropiado para el arrepentimiento. Y cuando esto no sucede, entonces Él ejerce su ira. Pero no pierdas de vista lo que sucede previamente a esto. Él ejerce compasión, clemencia, misericordia. Y cuando el hombre no responde en arrepentimiento, entonces Dios ejerce su ira. Ejerciendo su ira, recuerda que la ira es la respuesta a su justicia. Salmos 51:4, sigo introduciendo el tema. Enseguida empezamos. Salmos 51, versículo 4, dice el texto: eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas.
Este texto es extraordinario por dos razones. Uno, porque cuando Él habla, lo que Él habla es justo. Todo lo que Él dice tiene un peso de justicia. Tiene la medida apropiada de quién Él es y Él es justo. No hay palabras que salgan de sus labios, no hay palabras dentro de su revelación que no reflejen lo justo que es Dios. Pero por otro lado, cuando Él juzga, lo hace sin reproche. ¿Qué significa? Que nadie podría levantar la mano y decir: Dios, tu trato es injusto. ¿O hay alguien en esta mañana que puede hacer esto? Alguien puede levantar su mano y decir: Dios me trata a mí de manera injusta. Todo lo que vivo es la expresión de la injusticia de Dios. ¿Será que Dios es injusto? ¿Será que tú vives, caminas en la injusticia de Dios? No, porque el texto nos dice que cuando Él habla es justo y cuando Él juzga lo hace sin reproche. Nadie puede decir que Él cometió un error al ejercer su justicia. Nadie puede decir que Él comete un error cuando ejerce disciplina sobre sus hijos. Ahora sí, con todo esto en mente, vamos a Génesis, capítulo 18, versículos 20 al 33. Esta es una historia conocida. Entonces tú la vas a poder sellar en tu mente muy rápido. Génesis capítulo 18, versículos 20 al 33. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti el juez de toda la tierra. ¿No hará justicia? Entonces el Señor le respondió: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió: ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió: no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo: tal vez se hallen allí 40. Y él respondió: no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. Yo creo que Abraham era boliviano. Tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo: ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Quiero que caminemos por esta porción para poder entender la justicia y la ira santa de Dios. Entonces nuestra ruta para el mensaje es: primero, queremos definir con precisión qué significa la justicia y la ira de Dios. ¿Qué significa
la justicia y la ira de Dios. Segundo, quiero que hablemos del pecado del hombre y cómo entonces Dios, frente a este pecado, ejerce su justicia y su ira. Tercero, quiero que observemos en esta porción cómo interactúa la justicia, la ira de Dios y la nuestra. Cómo interactúa la justicia, la ira de Dios y la nuestra. Primero, ¿qué significa la justicia y la ira de Dios? Voy a darte una definición que tiene varias aristas, pero todos tienen el mismo sentido. La justicia de Dios es el discernimiento perfecto entre lo bueno y lo malo para rectificar lo torcido que lo deshonra, aquello que destruye su creación o distorsiona su diseño. La justicia de Dios es la expresión del carácter santo de Dios. El doctor Núñez define la justicia de Dios de la siguiente manera. La justicia divina es la plomada que juzga lo torcido y esa justicia lo impulsa a enderezarlo. Cuando Dios observa algo, lo que él observa es en función a su carácter. Todo lo que Él mira es evaluado a la luz de su carácter santo. Por lo tanto, frente a su santidad, Él puede observar cierta situación si es buena o es mala. Cuando Él observa frente a su santidad, recuerda que eso que está sucediendo no armoniza con quien Él es, eso que está sucediendo, por lo tanto, está torcido y no lo deshonra. Y cuando Él observa esto, lo que Él va a hacer es enderezar aquello que está torcido, ejerciendo su justicia. La justicia de Dios no es una reacción emocional. ¿Sale? La justicia de Dios no es una reacción en Él emocional, a diferencia nuestra. Como decíamos al inicio, nosotros reaccionamos normalmente emocionalmente. Nosotros nos enojamos por cualquier cosa a veces, nos enchilamos de todo y hasta de nada nos enchilamos, nos enojamos. Dios no. Dios no reacciona emocionalmente. Su justicia es parte de su naturaleza. Dios es intrínsecamente justo. Él es justo, su naturaleza es justa. Esto significa, escucha iglesia, esto significa que Él siempre actúa en perfecta conformidad con su propio carácter santo y su ley. Él es la norma final de lo que es bueno y de aquello que es malo. Y como Él es la norma, Él juzga con justicia. Él no llama a una asamblea y pone a consideración ciertos asuntos para ver si está bien o está mal. Él no hace votación para ver si este asunto en particular requiere ser juzgado o no. Él juzga en función a su carácter santo. Él es el estándar y la medida de todo lo que es bueno y de aquello que es malo. Y entendemos que aquello que es malo, como señalé, es aquello que no responde a su naturaleza, a su ley. Esta es la justicia de Dios. La ira de Dios es la reacción santa y justa en contra del pecado cuando su ley es violada, ignorada, omitida. Escucha, después de numerosas advertencias. Repito, la ira de Dios es la reacción santa y justa en contra del pecado cuando su ley es violada, ignorada u omitida después de numerosas advertencias. Dios es justo y en su justicia Él espera que su pueblo se alinee. Él espera en su justicia que el hombre sin Cristo se arrepienta y crea en Él. Cuando esto no sucede, Él ejerce sobre el hombre incrédulo su ira santa.
pero lo hace después de numerosas advertencias, como vamos a mirar enseguida en detalle. Por otro lado, déjame darte otro ángulo de la ira de Dios, de la definición de la ira de Dios. La ira de Dios es la aplicación de la justicia de Dios. La ira de Dios es la aplicación de la justicia de Dios. En su balanza de justicia, Dios juzga lo que es bueno y lo que es malo. Juzga la gravedad del pecado y conforme esa gravedad, Él retribuye ese pecado ejerciendo su justicia. Es una ira que al final de la historia, cuando Él regrese, culmina en una eterna separación de Él. Esta es la severidad de la justicia y de la ira santa de Dios. Déjate doy algunos ejemplos para que podamos observar cómo Dios actúa al ejercer su justicia y su ira santa. Tú recuerdas que Dios juzgó a Adán y Eva, ¿no es cierto? Ellos desobedecieron y Dios trajo sobre ellos su juicio y pronunció una sentencia sobre ellos, sobre su caminar lejos de Dios en esta tierra, ¿no es cierto? Esto fue, Dios los expulsó, Adán y Eva pecan, Dios ejerce justicia y en su justicia Él determina que ambos sean expulsados del jardín del Edén, con los primeros padres, con el primer hombre y la primera mujer. Muchos podrían pensar que Dios debió ser un poco más blando con ellos. Era el primer hombre, era la primera mujer. Todos cometen errores. No. La justicia de Dios no puede ser burlada. Y no importa quién sea, Él la va a ejercer cuando su ley moral es violentada. ¿Tú recuerdas la época de Noé? Ok, la descripción en la época de Noé era que el hombre era moralmente corrupto. Todo hacían mal y lo hacían tan mal que el texto en realidad dice que lo hacían de manera perversa. Todo era de esa manera. Dios se acerca a Noé y le dice, me cansé y voy a destruir. Construye un arca. Y tú recuerdas que en esa época no llovía. De hecho, la tierra era rociada por el vapor que salía de la tierra misma. Las plantaciones eran rociadas. Pero lo que está sucediendo acá en Génesis capítulo 6 al 8 es que Dios por alrededor de 120 años va comunicando lo que Él va a hacer. No es que Dios determinó y obró. Él podía hacerlo. Él podía decir, me cansé y destruir todo. Pero Él decide en su paciencia dar 120 años para que estos hombres, en la época de Noé, se arrepientan. Pregunta, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se burlaban de Noé. Iban todos los días y se reían de Noé. Y Dios tuvo paciencia por 120 años para que este grupo de hombres, esta población, este mundo conocido de esa época se arrepienta. Y no lo hicieron. Y Dios descargó en su justicia su ira, que fue el diluvio. El texto que leíamos respecto a Sodoma y Gomorra. Dios envía una catástrofe natural para terminar con Sodoma y Gomorra. Porque este pueblo, y te animo a leer toda la narrativa alrededor de lo que sucedió en este momento, no se arrepentía. ¿Tú recuerdas Egipto? Dios habla por medio de Moisés al faraón para que deje ir libre a su pueblo. Y el faraón endurece su corazón y Dios envía su justa justicia sobre Egipto, 10 plagas. El pueblo de Israel es liberado, están en el desierto. Moisés sube al monte por las tablas de la ley y el pueblo se desenfrena. El pueblo construye un becerro de oro y empieza a adorar. ¿Qué es lo que hace Dios?
Dios no desciende y les dice, miren hijos, yo los entiendo, créanme. Sé que ha sido difícil vivir por 400 años en Egipto y han aprendido todas sus costumbres. Tranquilos, vamos con calma, vamos a tener paciencia. No, Dios destruye, mata a todos estos hombres, mujeres que estaban adorando a este becerro de oro. Dios juzgó con justicia. Y la expresión de esa justicia santa fue su ira santa. Escucha, iglesia, Dios no tolera el pecado. Nunca lo hizo. Pero si bien no tolera, Él es paciente. Él es paciente, buscando arrepentimiento. El problema es que nosotros no miramos la paciencia de Dios, que nos da la oportunidad del tiempo para arrepentimiento. Nosotros pensamos, o muchos piensan, que a Dios se le olvidó, porque todo parece tranquilo. Pequé y es un caos, pero todo parece tranquilo. Todo parece que se acomodó. Todo parece que fluye bonito. Todo parece que se está encaminando y está en orden. No, no, no. Cuidado. Cuidado con pensar de esa manera. Cuidado con pensar de esa manera. Dios no pasa por alto tu pecado ni el mío. Y Dios no pasa por alto el pecado del inconverso. El no creyente puede pensar que está muy bien, que no tiene problemas, que las cosas marchan bien, tiene un buen trabajo, buenos ingresos, buenos hijos, una buena esposa. No tiene conflictos con nadie, no hace daño a nadie. No se mete en la vida de nadie. Él es tranquilo, es pasivo, disfruta la vida. Cuidado. Porque como vamos a mirar en unos segundos, la ira de Dios pesa sobre ti. Cuidado. No pienses que pasividad es igual a tolerancia. Tú tienes a Nadab, Abiú, que fueron juzgados por Dios por ofrecer fuego extraño. Y más adelante tú tienes a Coré, Datán y Abiram siendo tragados por la tierra, Levítico 10. ¿Cuál es la razón? No hicieron lo que Dios ordenó. ¿Tú te acuerdas de Acán? En el libro de Josué, capítulo 7. Dios les dice, van a entrar en guerra, no quiero que tomen absolutamente nada de ese pueblo. ¿Y qué hizo Acán? Tomó absolutamente todo lo que pudo de ese pueblo. Se trajo un lingote de oro, se trajo una capa y lo escondió. Nadie se dio cuenta, Dios sí. Nadie miró, Dios sí. Nadie sospechó que estaba escondido. Dios tenía certeza de lo que había tomado y dónde lo había escondido. ¿Tú piensas que Dios se hace el desentendido sobre algunos asuntos en nuestras vidas? No. ¿Tú piensas que Dios no sabe lo que hacemos, lo que pensamos? Él es omnisciente, recuerda. No, Él lo sabe todo. Por eso es que juzga con justicia. Él no llama, como anoche en casa se armó una corte en nuestra mesa para revisar un caso entre mis hijos. Y llamaron a testigos y fue todo un drama, digo chistoso, no drama de llorar, drama. Dios no hace aquello. Dios no anda buscando en el cielo testigos oculares. Dios no dice, a ver ángeles, ¿quién vio esto? No tengo claridad, necesito tomar una decisión. Alguien venga a contarme qué sucedió, pregunten a ver quién vio algo. A ver, reconstruyamos los hechos, ¿cómo fue esto? No, recuerda, Dios juzga con precisión porque Él lo sabe, porque Él conoce absolutamente todo. Todo. Por eso todo lo que sale de sus labios es justo. Y cuando Él juzga, lo hace con justicia. Parecería que en el Antiguo Testamento este asunto de la justicia y la ira de Dios era muy rígida. Pero observemos un par de ejemplos en el Nuevo Testamento. ¿Tú recuerdas a Ananías y Zafira? ¿Sí? ¿Te acuerdas de ellos? Ok.
Ellos fueron juzgados por mentir al Espíritu Santo. ¿Cuál era la mentira? Que vendieron unos terrenos en monto X, van donde los apóstoles y dicen vendimos en un monto Y. Y dicen los apóstoles, hey, ¿por qué mientes? No a nosotros, al Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió con ellos? Cayeron muertos. Imagínate que eso sucediese hoy. No, pues nos quedamos vacíos. No, aquí no. Aquí no sucedería eso, pero otras iglesias quedarían vacías. ¿Notas que el sentido de la mentira en la justicia de Dios no es tolerada? Herodes, Hechos capítulo 12, versículo 21, es juzgado por su orgullo. Hechos 13:8, Elimás por su oposición al evangelio. Dios no está distraído. Dios no está en otros asuntos que a veces podemos pensar que son más serios que mi situación. No. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Él ve todo. Él escucha todo. Él lo sabe todo. Y cuando juzga, entonces lo hace con justicia. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. El pecado del hombre y el ejercicio de la justicia y de la ira de Dios. Volvamos a nuestra narrativa de Abraham. Abraham está en esta escena con el Señor como es descrito en el versículo, pero además está con otros seres que otras versiones los llaman explícitamente seres angelicales para hablar de lo que iba a suceder en Sodoma y Gomorra. Y aquí yo necesito aclarar algo. Dios, si bien está diciéndole a Abraham lo que va a suceder, no le está pidiendo permiso de lo que Dios va a hacer. No le está diciendo a Abraham, ¿tú qué opinas, Abraham? A ver, yo necesito escucharte. O Sodoma o Gomorra o las dos, o les damos más tiempo. Piedra, papel o tijera, Abraham. ¿Tú qué dices? No. Dios está comunicando, no está pidiendo permiso. Él está diciendo lo que va a hacer, no está poniendo a consideración su decisión. Y Abraham, estando en medio de esta conversación, tú recuerdas que en el versículo 20 y 21, que Dios señala que el clamor de estos pueblos de Sodoma y Gomorra habían llegado hasta Dios. Es lo que leímos. El clamor de estas dos ciudades llegaron hasta Dios. Y esta expresión de que estos clamores de estos pueblos llegaron hasta Dios es algo recurrente en las Escrituras. En múltiples ocasiones tú encuentras cómo es que su creación, cómo es que su pueblo, cómo es que hombres, mujeres y niños, el clamor de ellos llega hasta el Señor. Es impresionante. Por ejemplo, tú observas Génesis capítulo 4, versículo 10. Esta escena es donde Caín mata a Abel. Y lo que dice Dios es lo siguiente, en Génesis capítulo 4, versículo 10. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces Dios juzga a Caín. ¿Notas lo que está sucediendo? No es que Dios no sabía que Abel fue asesinado por su hermano Caín. La referencia en este texto y en la narrativa de Abraham es que el pecado es tan fuerte, tan dramático, que es como que la sangre del inocente clama al Señor por justicia. Y eso es extraordinario. Porque debería llevarnos a pensar que tu clamor por justicia es escuchada por el Dios justo. Debería llevarnos a pensar que en medio de sufrir la injusticia o no hallar justicia, ese clamor de tu corazón llega delante del Dios que es justo. Y nuestro Dios que es justo no es indiferente ante la justicia que tú estás sufriendo. Él va a juzgar con justicia. Y esto debe traer esperanza, ánimo, aliento.
Estamos a una semana de elecciones. Yo creo que el sentido de clamor, si vale la expresión de todos los bolivianos, es que se haga justicia. Pero entendemos que la visión bíblica de la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. La justicia del hombre necesita ser aceiteada, ¿no? Quieres algo y tú tienes que muñequear, que tú puedes empezar un proceso y te pueden durar años, décadas, y cuando ya no estás en este mundo, llega a la conclusión y saliste beneficiado. Así de lenta y tardía es nuestra justicia, pero no Dios. No Dios. Porque esta justicia de la que está hablando las Escrituras, la que hemos leído en Génesis 4:10, la que observamos en la narrativa de Sodoma y Gomorra alrededor de esto, es esta. Es Dios va a actuar en justicia siempre. Y su justicia es perfecta. ¿Tú recuerdas Éxodo capítulo 2, versículo 23? Escucha lo que dice. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios no es indiferente al clamor del hombre. No lo es. No es indiferente al clamor de la viuda, del huérfano, del desamparado, de aquel que está siendo violentado. Dios no es indiferente. Él va a hacer justicia. Montgomery, un teólogo, decía lo siguiente: uno puede permanecer opacado por la injusticia de este mundo. Uno puede sufrir por la indiferencia de aquellos que deberían ejercer justicia. Pero recuerda, dice él, Dios es el Rey perfecto porque no ignora el pecado de los hombres y no es indiferente al clamor de los oprimidos. Fin de la cita. La palabra está señalando que el pecado de los hombres produce un ruido en los cielos. Vuelvo a repetir. Las Escrituras están señalando en esta narrativa de Sodoma y Gomorra que el pecado de los hombres produce un ruido en los cielos que mueve a Dios a rectificar lo que está mal. Y para rectificar lo que está mal, Él ejerce justicia que se despliega en su ira. Un comentario decía lo siguiente: en Sodoma y Gomorra no había sentido de vergüenza, ni culpa, ni pudor. No había valor por la dignidad humana, ni dominio propio. No había en sus corazones distinción alguna entre lo sagrado y lo profano. Esto era Sodoma y Gomorra. En la narrativa de Génesis 19, tú vas a hallar que aun cuando Abraham va a estos dos hombres, estos dos ángeles que estaban con el Señor mientras platicaban con Abraham, se dirigen hacia Sodoma y Gomorra para decirle a Lot lo que estaba sucediendo. Tú recuerdas esta narrativa. Pero el pueblo los mira llegar a estos hombres y miran que entran a la casa de Lot. Estos hombres rodean la casa de Lot y le piden que salgan estos hombres porque querían estar con ellos. La expresión en el texto original es que estaban pidiendo a estos dos hombres que estaban visitando a Lot que salgan afuera porque querían tener relaciones con ellos. ¿Notas la corrupción moral de Sodoma y Gomorra? ¿Notas entonces que la justicia de Dios al momento de decidir terminar con Sodoma y Gomorra era una acción justa? Porque la narrativa nos dice que desde los más pequeños hasta el más anciano se reunieron en la casa de Lot para pedir a estos hombres y tener relaciones con ellos. Un segundo aspecto que mencionamos en esta narrativa es a Abraham haciendo una pregunta que contiene implicaciones, como muchos han llamado, profundas y peligrosas.
Observa el versículo 23. ¿En verdad destruirás al justo junto con el impío? El Señor comunica lo que iba a hacer: destruir Sodoma y Gomorra. La respuesta de Abraham es: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Sonaría como lógico. ¿Cómo es posible que Dios destruya al justo junto con el impío? Parecería lógica esa pregunta, pero es una pregunta en el fondo irreverente. En el fondo esta pregunta está cuestionando el carácter de Dios. Por eso yo hace unos minutos preguntaba si alguien en este lugar fue tratado por Dios de manera injusta. Y nadie levantó la mano. Permíteme dirigir mi pregunta en otra dirección. ¿Alguien de aquí piensa que Dios trata a otros de manera injusta? ¿Tú sientes que algún pariente tuyo, familiar tuyo, está siendo tratado por Dios de manera injusta? Cuando llega un tiempo de crisis, ¿Dios es injusto? Cuando llega un tiempo de enfermedad, ¿es Dios injusto? Cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan y no llega lo que tú esperas debe llegar, pregunta, ¿Dios es injusto? Porque esto es lo que está cuestionando Abraham. Observa lo que dice, versículo 25. Lejos de ti hacer tal cosa. Dios, ¿cómo se te ocurre? Dios, ¿cómo se te ocurre a ti castigar al justo y al injusto? De modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti el juez de toda la tierra no hará justicia. Observa lo que está cuestionando Abraham. Le está diciendo: Dios, tú dices que eres justo. Este es el corazón de la pregunta de Abraham. Dios, tú nos dices o tú dices que eres justo. Señor, a mí me parece que no. A mí me parece que tú no eres tan justo como dices que eres. Porque lo que tú pretendes hacer es un hecho injusto, es una acción injusta. ¿Cómo se te ocurre, Dios, poner en la misma balanza al justo y al injusto? Dios, estás mal. Déjate, doy un consejo. Déjate ayudo a ejercer una mejor justicia. ¿Qué si hay 50 justos? ¿Vas a tratarlos de la misma manera? Ok, Abraham, si hay 50, no voy a destruir. Dios espera. ¿Qué tal 45? ¿Qué tal 20? ¿Qué tal 10? ¿Notas lo que está haciendo Abraham? Está cuestionando el carácter santo y justo de Dios. Está cuestionando la perfección de su naturaleza divina. Pregunta: ¿no es lo que nosotros hacemos? Esto es injusto, ¿estás seguro? No me tratan como quiero. ¿Por qué? ¿No es que Dios esté en control de todo? Y cuando aún sufres, entre comillas, una aparente injusticia, ¿no es Dios detrás de todo esto? ¿No es Dios orquestando todo y llevándote por donde Él quiere llevarte para moldear carácter en ti? Para hacerte ver su gracia, su misericordia, su fidelidad. El único escenario, y permíteme llevarte al Nuevo Testamento, a la cruz del Calvario. El único escenario donde encontramos la muerte del justo con el impío es en la cruz del Calvario. El justo fue crucificado. El justo fue clavado en esa cruz. Entonces allí está. Un acto divino injusto. No. Jesús se ofreció a sí mismo voluntariamente ser clavado en esa cruz.
¿Cuál es el propósito? Tú recuerdas. Para satisfacer la justa justicia de Dios y que la ira de Dios sobre el hombre pecador no esté hoy sobre ti y sobre mí. Este es el único acto, el único momento donde el justo es puesto en esa cruz. Pero recuerda que fue voluntario. Dios entregó, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, entregó su vida de manera voluntaria. Entonces, cuando decimos que Dios es justo, queremos afirmar que sus juicios son equitativos, imparciales, y que Él retribuye a cada uno conforme a lo que merece en esta vida o en la vida venidera. Dios va a retribuir de manera equitativa, de manera imparcial, a cada hombre lo que merece en esta vida o en la vida venidera. Si tú no has nacido de nuevo, tú debes temblar. Tú debes temblar. Y la razón de esto es que Romanos capítulo 1 nos enseña que la ira de Dios está sobre todos aquellos que viven en impiedad, que viven lejos de Dios. La ira de Dios pesa sobre ti. El camino es: arrepiéntete y cree. Y Romanos 8:1 nos dice que no hay más condenación, no pesa la ira de Dios sobre los hijos de Dios. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero qué triste pensar que vives bien cuando en realidad la ira de Dios está sobre ti y tú piensas que en esta vida todo está bien, pero Él en su momento va a retribuir sobre tu vida de manera imparcial su justicia. Y eso a veces tiene que ver, al final de la historia, con una eternidad sin Cristo. Esto es lo que afirma la palabra, 2 Corintios 5:10, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Colosenses 3:25, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Notas entonces que Dios, si ejerce su justicia santa y la aplica ejerciendo su ira santa. Mira conmigo Salmo 116, versículo 5. Salmo 116, versículo 5. Clemente, me encanta ese balance. Clemente y justo es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. Esta porción debe otra vez llenar nuestro corazón de esperanza, porque Él no nos da en el momento lo que merecemos. Si Él tuviese que ejercer su justicia y desplegar su ira justa sobre todo hombre que peca, ¿qué es lo que sucedería en el planeta Tierra? Queda desolada y vacía. ¿Cuál es la razón? Ese es el ejercicio justo. Sería absolutamente justo que Dios haga aquello, que inmediatamente castigue el pecado del hombre. Pero notas que aunque Dios podría hacerlo de esa manera, el texto nos dice que Él es clemente, justo y compasivo. Pero también observas que la iglesia abusa de esto. ¿Notas que el cristiano abusa de esto? Yo sé que Dios es bueno. Peco, y como Dios es bueno, me arrepiento y Él me perdona. Y sigo pecando, pero Dios es tan bueno, tan compasivo, tan clemente, que me va a perdonar. Ese no es el escenario. El escenario es, 1 de Juan. Oye, ¿realmente conoces al Señor?
Porque el conocer al Señor despierta en el creyente un temor reverente hacia su justicia, un temor reverente a su santidad. No quiero pecar delante del Dios que es santo. Pero si tú practicas este otro escenario, me doy ciertas libertades, no soy tan malo, no hago cosas tan terribles, disfruto algunos escenarios, cuidado, cuidado. Tercero, y con esto cerramos, ¿cómo interactúa entonces la justicia y la ira de Dios y cómo interactúa nuestra justicia? Alguien ponía una ilustración alrededor de mirar la justicia del hombre y si bien es una ilustración compleja, frágil, no compleja, frágil, esta persona decía, piensa por un momento, ¿qué sentimiento experimentarías si te enteras que tu hija de 12 años ha sido abusada, ha sido violada? ¿Qué es lo que provocaría en ti? Indudablemente nos sentiríamos indignados y expresaríamos enojo. Probablemente muchos sentiríamos una furia, una ira, una molestia, enojo tan intenso que probablemente buscaríamos hacer justicia por nuestra propia mano. Buscaríamos todos los medios para que esa persona pague por lo que hizo. Y si no encontramos los medios, probablemente muchos crearían los medios desde mi visión de justicia para que esa persona pague por lo que hizo. Y es así como en muchas áreas podríamos reaccionar, porque nuestra justicia está permeada de emociones, porque nuestra justicia es guiada por mi percepción. Pero hemos señalado que la ira de Dios es la reacción justa y santa en contra del pecado. Entonces nota que no es emocional, nota que no es arbitraria, nota que está regida por su santidad. La justicia de Dios está regida por su santidad y se aplica ejerciendo su ira. Cuando tú observas en el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra, la narrativa señalaba que Dios hizo llover fuego y azufre sobre aquellas ciudades y que al final de la historia los únicos que se salvan es Lot y sus 2 hijas. ¿Qué pasó con la esposa? Miró atrás, dijo, salgan y no miren atrás. ¿Qué hizo esta mujer? Lo que no debía hacer. Mirar atrás y quedó como una columna de sal. ¿Notas que aún eso Dios lo castigó? ¿Notas que un acto pequeño, oye, solo miró atrás y ni siquiera, digamos, ni siquiera completamente, miró así como periféricamente a ver qué está pasando? Todo acto, por más pequeño que sea, Dios juzga con justicia. El profeta Ezequiel, no lo busques ahora, del capítulo 16, versículos 49 al 63, al momento de hablar de este balance entre su justicia y su ira, él describe a Sodoma y Gomorra como que eran insensibles, arrogantes, ociosos, maltrataban a los pobres, hacían todo lo abominable delante del Señor. Eran idólatras, cometían aberraciones sexuales y esto formaba parte de su cultura. Entonces Dios ejerce justicia. Pensemos en nuestra nación para ir cerrando. Una de las cosas más difíciles al momento de pensar en nuestra nación, y créanme, no estamos muy lejos de la descripción de Ezequiel capítulo 16. ¿Ustedes creen que nuestra nación es una nación de personas arrogantes?
No nos respondan. Los están grabando. Ociosas, flojas, insensibles hacia el pobre, que no temen al Señor, que rechazan a Dios. ¿Creen que nuestra nación es una nación idólatra? ¿Creen que en nuestra nación se cometen aberraciones sexuales? ¿Creen que a la adoración, a ídolos, a la idolatría se ha institucionalizado? ¿Qué es lo que Dios debería hacer? ¿Qué es lo que Dios debería hacer? A una semana de las elecciones, ¿qué es lo que Dios debería hacer en nuestra nación? El llamado de las Escrituras es aclamar a Dios, clamar a Dios. El llamado de las Escrituras es orar por las autoridades. El llamado de las Escrituras es a confiar en la soberanía de Dios, porque al final de la ecuación Dios va a dar autoridades conforme el corazón del pueblo. ¿Saben qué? Eso es triste por la descripción de nuestro país. Iglesia, yo no sé cuánto tú estás orando por lo que viene, porque este no es un asunto de pegas, ¿no? No es un asunto de qué color me gusta. Este no es un asunto de quién puede continuar cambiando o empeorando lo que fuese, o quién puede ser el salvador de Bolivia. No, no, no. Este es un asunto para contemplar la justicia de Dios. Este es un asunto donde esta porción nos invita a mirar que Dios no es indiferente al pecado de nuestra nación. Este no es un tema donde la iglesia puede decir cancelo maldición. No, no. Oh. Este es un llamado al arrepentimiento. Este es un llamado a confesar nuestros pecados, porque la iglesia debe modelar la justicia de Dios. ¿Tú eres justo? ¿Tú buscas expresar en este atributo comunicable de Dios, expresar la justicia de Dios? Si tú tienes tu negocio, ¿eres justo en lo que entregas? ¿Eres justo cuando pagas? ¿Qué tal tus impuestos? ¿Qué tal el cambio? ¿O matas el cambio? Este es un asunto donde debemos mirar la justicia de Dios como algo que el creyente debe abrazar e, insisto, expresar. Entonces, cuando observamos esta justicia, es la relación entre esta justicia y su ira. Debo mirar que es judicial. La ira de Dios descrita en esta narrativa de Sodoma y Gomorra es judicial y retributiva. De hecho, R.C. Sproul decía lo siguiente: la ira de Dios no es como un ataque de mal genio humano, no es caprichosa ni volátil. Es la oposición establecida, controlada y santa en su naturaleza justa contra todo lo que es injusto. La justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. Si Dios fuera indiferente al mal, Dios no sería justo. Fin de la cita. ¿Cómo debemos vivir? Primero, si tú no has nacido de nuevo, ya lo cité, permíteme volverlo a mencionar. La ira de Dios pesa sobre ti. Tú llevas un letrero en ti que dice condenado. La ira del Señor está ahí. La manera es lo que la Escritura señala. Arrepiéntete y cree. Arrepiente de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Segundo, debemos recordar que Él retiene su ira por amor a sí mismo. Él retiene su ira por amor a sí mismo. Y ese amor que Él tiene se expresa en paciencia. Se expresa en paciencia. Pero recuerda, su paciencia no es tolerancia. Su paciencia es la oportunidad para que el hombre se arrepienta, porque hay una ira que pesa sobre él. Tercero,
Si tú eres cristiano, da gracias a Dios, porque la ira de Dios no pesa sobre ti. Porque la ira de Dios sobre ti, la que pesaba sobre ti y sobre mí, fue clavada en la cruz del Calvario. Por eso citamos Romanos 8:1. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay más condenación. Hemos sido justificados. Pero esa ira de Dios se expresa de otra manera en la vida del creyente. Y la palabra describe en Hebreos como disciplina. Y su disciplina es correctiva. Y esta disciplina correctiva lo que busca es rectificar tu corazón y el mío cuando éste no está armonizando con Dios. Entonces, el no creyente experimenta la ira de Dios como un estado de condenación. El camino para el no creyente es arrepentirse y creer. Para el creyente también existe el ejercicio de la justicia de Dios, pero se expresa en su disciplina. Y el llamado cuando estás en disciplina, la disciplina del Señor es arrepiéntete. Porque la ausencia de arrepentimiento, el tiempo de permanencia sin arrepentimiento habla de que muy probablemente tú no conoces a este Dios. Porque la respuesta natural del creyente cuando ha pecado es arrepentimiento. Y probablemente me cueste un poco. Y tú tienes Mateo 18 que te dice, ok, te vamos a ayudar, te vamos a confrontar, te vamos a animar. Pero frente a tu perseverancia, tú debes cuestionar la genuinidad de tu fe. ¿Dónde estás tú? Ahora que nos vamos a acercar a la mesa del Señor, ¿dónde estás tú? Si tú nos visitas y tú no conoces al Señor, te rogamos, ponte a cuentas con el Señor, para entonces participar con libertad de la mesa del Señor, porque la mesa del Señor es un recordatorio de lo que Él hizo en esa cruz a favor nuestro. Es un recordatorio de que Él tomó nuestro lugar, Él sufrió nuestro sufrimiento, Él cargó con nuestros pecados y Él fue clavado en nuestro lugar. Esto es lo que recordamos. No lo hacemos con lástima, lo hacemos con profunda gratitud. Con profunda gratitud. Escucha, iglesia, Dios ha cambiado nuestro estado eterno, condenados a una eternidad sin Cristo, en un lugar llamado infierno. Él cambió todo esto y Él nos da una eternidad con Cristo por toda una eternidad. Eso recordamos hoy.